Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a este espacio que tenemos para la divulgación de las actividades culturales. De lunes a viernes, al filo de las 10 de la noche, tocamos temas de política, de cine, pero iniciamos siempre bien con lo que más nos gusta, los temas culturales. Estamos seguros que van a disfrutar con nosotros esta noche con temas muy importantes. Ya lo saben ustedes, estamos en el 17.1 de la televisión abierta y prácticamente en todos los sistemas de televisión por paga. Tenemos @NotiJaliscoTV, @JaliscoTV para que se comuniquen con nosotros. Hoy tenemos dos temas importantes: 50 aniversario del fallecimiento del gran escritor mexicano José Revueltas, y también hablaremos de una importante exposición en la Casa y Texto Clavijero. Buenas noches, iniciamos. Bienvenidos, bienvenidos, ya vamos a entrar en materia. Juan José Doñán, regresamos luego de unas vacaciones merecidísimas. Pues bueno, diríamos que no teníamos motivos para evitarlas. Bueno. Y bienvenidos, pues qué gusto estar aquí de nuevo. De nueva cuenta, extrañamos a la doctora Julieta Barón, esperemos pronto esté. Ahí le mandamos saludos. Un saludo. Tenemos nuestro invitado de honor por segunda ocasión, qué privilegio, Gutiérrez, hacer para mí. Piña, esta exposición Mar de mentiras, sí. Eso parece hasta casi una novela así de tintes un mar políticos. Arrevesado, ¿verdad? Mar dulce, mar de mentiras. Mar chapálico se le llamó, se le conoció. Gracias, Gutiérrez, por acompañarnos. Qué bonita exposición, lo de nuestro, ya se volvió así como un lugar muy común, el lago más grande de México. La Riviera Mexicana. Sí. Qué bonito. Sí. Pero bueno, vamos, antes de que pasemos con este tema, se cumplieron 50 años del fallecimiento del gran escritor y activista, y un personaje nodal de la historia de la segunda parte del siglo XX. Sí, a ver, uno de esos escritores, pensadores, intelectuales, agentes sociales, espíritu efervescente, parte de una familia extraordinaria de genios que fueron los Revueltas. José Revueltas, alguien decía que es como nuestro Dostoyevsky. Exacto. Es alguien que escribe sobre los bajos fondos, sobre las cosas, diríamos, más profundas de la condición humana, sobre personajes marginados en su obra narrativa de ficción. Pero también hay otro aspecto en el cual es menos conocido, aunque paradójicamente más conocido. Trabajó para el cine. Sí. Pero diríamos un poco que se diluye que esas historias o fueron escritas o fueron adaptadas por él, como El rebozo de soledad, La noche avanza, y muchas otras películas extraordinarias de la época de oro del cine mexicano, nada más que no del ambiente campirano, sino del ambiente urbano. Y sobre todo de la vida nocturna. Sí, y además un hombre que pisó por tiempo la cárcel, que estuvo ahí, que le sirvió también, ¿no?, para escribir Los muros. Pues su educación, diríamos, él decía que fue parte de su educación sentimental, que muchas gentes de su generación, por ejemplo, era de la generación de Octavio Paz, de 1914, de Efraín Huerta. Dice, yo llevo una ventaja sobre ellos, que yo tuve o puedo presumir de una educación carcelaria que no tuvieron ellos. Sí, porque es una experiencia brutal. Él estuvo en las Islas Marías, que además le sirvieron como borrador y como experiencia para una novela extraordinaria que se llama, empezando por el título, Los muros de agua, y que habla precisamente de la vida en ese ámbito que había sido habilitado. Él era jovencísimo, es decir, él era un activista de 18, 19 años que por angas o por mangas, una mala defensa,
le hicieron una serie de cargos, entre otras cosas, pues porque el Partido Comunista estaba proscrito en México, y pues cayó allá. No duró mucho tiempo, pero tuvo una suerte de vocación por la cárcel, porque luego después volvería muchos años después por el 68. Sí. Entre otras cosas porque él en algún momento hasta de desmesura, que le hicieron una acusación, dijo, pues claro, yo soy el responsable, se habían tardado en venir por mí. Oye, no era como Palillo, no traía un amparo. Eso lo cuenta, un poco, lo contaba con cierto gracejo, González de Alba. Decía eso, que decía, pues a nosotros nos sorprendió, pues nosotros éramos del comité de la comisión de huelga del 68, y entonces llegó él, y entonces él dijo, yo asumo todas las culpas. Era una suerte como, siendo ateo, de una suerte de Cristo, de Redentor, yo me sacrifico por todos ustedes, lo cual no dejaba. Y desde luego esa experiencia le sirvió para escribir una novela que se llamó El Apando, que fue llevado también al cine. Sí, buenísima película. ¿Te gusta la obra de José Revueltas? Sí. No es fácil, es dura. No, pero de alguna manera crecimos con esa, por el 68. A mí me llegó de coletazo. Yo en el 68 tenía 12 años, pero eran autores y la música también, eso, de mis hermanos mayores y de mis primos. Sí. Entonces, por eso me llega y de Fermín. Y de Fermín. Sí. Los hermanos mayores, efectivamente, los Revueltas eran Silvestre el mayor, Fermín, que asombrosamente, eso habría que averiguarlo, Gutiérrez, Iván, cómo hizo un cuadro sobre la barranca de Huentitán. A ver, ellos tenían cierta relación, en algún momento su familia, la familia de origen era de Durango, pero el padre de los Revuelta, que tuvo una familia muy grande de hombres y de mujeres, entre los cuales sobresalieron pues Silvestre, Fermín, José y Rosaura, la actriz y bailarina en algún momento. Sí. Anduvo por distintas partes del país y en algún momento vivieron en Guadalajara. Okay. Tal vez por esa experiencia se hizo esto. Después, José Revueltas tiene un cuento extraordinario, a propósito de Dostoyevsky, donde la acción transcurre en el leprosario de Guadalajara. Sí. Y habla en el lazareto. El lazareto estaba por la calle de Belén y Tenerías, es decir, donde termina en la parte de la esquina del hospital de Santa Paula o de Belén. Y en ese leprosario habla pues, de que desde luego están en esa condición, están enfermos, pero son seres humanos que sienten, que tienen sentimientos. Claro. E incluso hay una relación, a uno le faltan, ya de sus cartílagos están corcomidos, y hay una historia hasta de amor entre dos leprosos. O sea, son unas cosas extraordinarias. Es decir, esos bajos fondos, estos ámbitos de la condición, ¿no? De la condición humana, claro. Por ejemplo, que trató y abordó como experiencia personal, por ejemplo, Marta Pacheco. Sí. En los sanatorios para enfermos mentales, o luego ya en algún ámbito en que ella se mete hasta el CEMEFO o cosas por el estilo, sí. Y que hace virtud de la necesidad. Bueno, es decir, en esos bajos fondos entraron los Revueltas y José particularmente, y lo otro, que nunca se arredró. Es decir, a ver, nunca, se creció siempre el castigo. Es decir, se sublimó escribiendo, haciendo adaptaciones, y gentes que creyeron en él, como Roberto Gabaldón, que fue, para Roberto Gabaldón, José Revueltas fue su libretista de cabecera. Oye, ¿y toda la familia era así de pensamiento progresista? Sí, o sí. ¿De dónde les venía el papá? ¿O qué? Sí, es decir, a ver, eran, diríamos, curiosamente, tenían una suerte de paradoja, eran muy cristianos, y sobre todo la familia, la mamá, pero al mismo tiempo muy avanzados en el ámbito social y político. Hay que pensar, por ejemplo, que Silvestre Revueltas fue a aquella famosísima comisión de intelectuales mexicanos que fueron a Valencia en el año 1937 a un congreso antifascista, y en el cual fueron, la pareja más joven eran Octavio Paz y Elena Garro,
una cosa muy rarísima, se acababan de casar y se fueron a una luna de miel de ese tipo, donde estaba ya además la guerra civil. Y fue en Valencia y no en Madrid, porque ya Madrid estaba tomado por los franquistas. Y entonces, entre otros, iba Silvestre Revueltas, y Silvestre Revueltas había compuesto, porque acababan de matar en el 36 a Federico García Lorca, y entonces compuso un famoso poema sinfónico en honor de Federico García Lorca, y que lo dirigió y demás, o sea que siempre estuvo metido en esos ámbitos, es decir, siempre fueron pues familias, diríamos, muy progresistas, muy honestos y al mismo tiempo con una suerte de talante popular que le llegaban a la gente. Oye, Gutiérrez, ¿te gusta la película de La Paz? Ahí sí ya no sé si lo alcanzó a ver Jorge Fons. Sería por ese tiempo, diría, ¿no? Por ese tiempo, más o menos. Que se rodó el Apando, ¿verdad? Porque es de ese tiempo, más o menos. Película a mí me dura. De esas que... Filmada en Lecumberri todavía, ¿eh? Consiguieron las locaciones ahí. Qué cosa. Sí. ¿Te gusta esa película? Digo, no es complaciente. Pero no sabía que era de Fons. No, es de Felipe Casals. Perdón, de Felipe Casals. Claro, tiene razón. Sí, yo creo que es la época de oro de Casals y nos tocó ver los estrenos todavía en la muestra de cine internacional ahí en el Roble. Sí. Ahí eran... Rojo, Ojeda, Carlos Ruiz. El Carajo. El Carajo. Estaba esta muchacha que es la compañera de la aventura con María Rojo, ahorita se me escapa el nombre, pero un elenco bueno. Álvaro Carcaño, que es como el malditón policía, ¿no? El alcaide o algo así. Sí, no, bueno, y también aquella mujer, ¿cómo se llama? La actriz esta que hace el papel y que es la que hace la inspección de que pueden llevar... Sí, Ana Ofelia Murguía. Por supuesto. Claro, que es como la custodia. Y que hace el papel efectivamente femenino de la policía y que es la que inspecciona al personaje de María Rojo. Le da una inspección ginecológica también. Exactamente. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya regresamos porque la imagen es fortísima. Regresamos. Ya regresamos a todos, tenemos una opinión, estamos recordando de esta película y yo no olvido una frase que ahí se emite en el Apando de la mamá de El Carajo, que le dice... De José Carlos Ruiz. De José Carlos Ruiz, y le pide que haga una ilegalidad y la señora así, con un rostro pétreo indígena, le dice en un momento, no termino de parirte, hijo. O sea, puros dolores con ese hijo ya, en lugar de que le dé unas dulzuras a la mamá. ¿Qué frase tan lapidaria, ¿no? Para un hijo. O sea, es una imagen que a menudo la recuerdo porque se repiten estos casos, ¿no? Que era como el Gordolfo Gelatino, o sea, uno que no le da una alegría a su mamá, ¿no? O sea, aunque era distinto, la mamá estaba enamorada de Gordolfo Gelatino y hijazo, y abusaba de eso. Bueno, eso es harina de otro costal. Ahí pesó más la Yocasta que el Edipo. Exacto. Sí. No, de revueltas... juntos, pero sí revueltas, diríamos, de esa familia, ¿no? Hubo una exposición que yo no sé si a ustedes les tocó ver o a alguien de quienes nos ven y escuchan, que se hizo a finales del año pasado, que se llamó Los Revueltas y donde la idea era bastante buena, es decir, juntar con ciertas imágenes visuales, incluidas cartulinas de película, cuadros de Fermín Revueltas, el título como egresado del Instituto de Artes de Chicago, tanto de Fermín como de Silvestre. Entonces es una cosa muy bonita que yo no sé si se haya hecho catálogo o no en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y donde coincidieron estas figuras, entre otras, por ejemplo, Rosaura. Lo curioso es que ella trabajó, yo no sé si fue dirigida directamente por Bertolt Brecht, pero lo que sí es cierto es que ella actuó, porque se terminó casando con un alemán, para el Berliner Ensemble.
O sea, que esa familia, pues diríamos, son de gentes verdaderamente excepcionales. Hay que pensar, por ejemplo, nos puede decir Gutiérrez, del caso de Fermín. Fermín está en la generación inicial del muralismo mexicano en San Ildefonso. Es decir, que se trata, lamentablemente, tanto Fermín como Silvestre, especialmente Fermín, murieron muy jóvenes. Muy jóvenes. Pero nos dejó ese cuadro de la Barranca. Que sí, por supuesto, y de cosas ¿Y dónde está ese cuadro de la Barranca? Ese cuadro, pues yo no sé, debe ser de algún coleccionista. Yo no sé si si Gutiérrez lo sepa, en en alguna colección privada o en el MAM, no sé. Creo que pertenece a Monterrey, a la colección de la cervecería. Tal vez sí, sí, tal vez sí. Oye, a ver, y lo curioso, además, otra de las cosas, que estos autores muy de izquierda terminaron en coleccionistas privados, lo cual no deja de ser un poco ironía. Curioso, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en fin, a ver, lo importante es que esas obras se preservan y que esos autores, empezando por el que nos ocupa, nunca claudicaron. Oye, pues la invitación es que la gente, porque los jóvenes encontrarían un filón de gran talento en la obra de José Revueltas, muy parecido en su apariencia, siempre me recordaba a Ho Chi Minh, Por supuesto, muchísimo. Yo creo que era su modelo estético. Sí, por supuesto. Sí. Es decir, las barbas de chivo, es decir, buscaba esa suerte de iconografía y demás. Pero desde luego, más allá de eso está su obra, que es un gran narrador. Los errores, él hace crítica incluso, fue expulsado del Partido Comunista, es decir, a ver, es que era un espíritu rebelde que no cabía en sí mismo. Claro. Luego tiene una colección de cuentos extraordinarios que se llama Dios en la Tierra, donde trata el asunto, por ejemplo, del mundo cristero, entendido, por ejemplo, el fanatismo desde los ámbitos, tanto, diríamos, desde el ámbito de los creyentes como de los jacobinos. Sí. Es decir, que en ese sentido fue un muy buen autor porque, vamos a decir, sus personajes no son extensión de sí mismo, sino que crea personajes distintos y muy creíbles. Y entonces esto lo vuelve a él pues un autor pues finalmente excepcional, que ahí está esperando a los lectores, que desde luego tiene admiradores, pero que pues merece el luto humano. El luto humano, ¿cierto? Oye, y estaba en ERA, pero creo que desapareció, ¿no? Su colección, sus obras completas están publicadas en ERA, sí, incluso hasta sus ensayos, porque también obviamente fue un pensador, fue un militante, fue una suerte de revolucionario, y luego lo curioso, un líder estudiantil que ya no era estudiante. Es decir, que era una persona muy mayor y que de pronto hacía manifiestos, hacía declaraciones, quería echar el sistema. Y luego lo curioso, es decir, que finalmente estuvo en la cárcel, lo trataban bien, lo visitaban, escribía, tenía una máquina, es decir, que finalmente pues no pagaba renta en Lecumberri, podía escribir, es decir, que se autorrealizó. Ahí escribió, entre otras cosas, El Apando y demás, es decir, no la pasó mal, y al mismo tiempo pues seguramente agradecía los desplegados de la prensa que decían, dejen libre a Revueltas. ¿Quién lo visitó? Entre otros, cuando regresó a México, Octavio Paz, que era de su generación, y entonces hicieron una suerte de petición a Echeverría y demás, y entonces, claro, como estaban sentenciados y todos, les cambiaron, y finalmente, pues por una suerte de amnistía salieron, tal vez a pesar del propio Revueltas, que seguramente no estaba tan a disgusto. Oiga, déjenme, estoy a gusto. ¿No? Oye, ¿no? Claro. Además, que nadie te esté distrayendo tanto, ¿no? Que lo que necesita es una cosa monacal. ¿No? Y sin la amenaza de la cárcel. Sí, ándale. Aquí ya tenía que pagar renta. Oye, no. Vi el otro día una nota de la televisión japonesa de gente que está en condición de calle en Tokio. No es común, pero al fin... La ciudad más cara del mundo. Y entonces está un señor que ha venido a menos y tiene algún problema mental y él quiere que lo lleven a la cárcel porque es mejor estar en la cárcel donde les dan de comer y les dan... Pues están tienen techo. Sí, y allá dicen, pues no, y anda cometiendo ahí pecadillos para ver si lo meten.
y no lo remiten, luego ya está ahí en la calle de nuevo, ¿no? O sea, esas ironías que dice uno quisiera nunca pisar la cárcel, pero hay gente... Ahora, pues las cárceles en Tokio no son tan... No, bueno, pues lastimeras, ¿no? deben ser casi como el Sheraton, que así le pusieron a Puente Grande cuando se cerró Oblak, que decía que el Sheraton. Y que entonces, porque era una cárcel muy moderna, tenía todas las condiciones, tenían un chef. Tiene todo para pasarla mal, ¿verdad? Sí, entonces decir, ¿dónde está el castigo? Sí, ¿dónde está la cuestión punitiva? Yo me gustaría, Gutiérrez, que invitaras a la gente, luego que nos ha entusiasmado tanto Juan José con esta revisión, a que los muchachos lean esta obra de Revueltas y que visiten o procuren las películas donde él actuó como guionista, ¿no? Son muchas. De repente, para mí ha sido sorpresa ver películas y cuando empiezas a fijarte muy bien en los créditos, te das cuenta que el guión es de... No me acuerdo esa del Buñuel del Río y la Muerte. O nunca hizo no recuerdo, ahora me quedo... yo tampoco. A ver, sí hizo algo con Revueltas. Lo que pasa es que el libretista de Buñuel era el propio Buñuel. Es decir, porque era una gente que escribía sus historias. O sea, él hizo, por ejemplo, la adaptación de Nazarín, que es una novela de Pérez Galdós, que sucede en España y la ambienta muy bien. Si ustedes se acuerdan de esa película con Rita Macedo. Rambal. Claro, por supuesto. Paco Raval. Rita Macedo. Sale Ofelia Guilmain. Por supuesto, sale medio cine mexicano ahí. Sale David Reynoso en papeles pequeños, sale Ignacio López Tarso, Noé Murayama. Noé Murayama de Gachote, Sí, por supuesto. Dominador. Sí, por supuesto. A ver, estamos hablando efectivamente de una época muy provechosa del cine mexicano en la cual trabajó Revueltas. Sí. Trabajó Revueltas en adaptaciones, La Rosa Blanca. Sí. En películas de cierta temática social que yo no sé si se las encargó o él se las propuso a Gabaldón, pero que finalmente el resultado fue bueno. Es decir, son películas que quedaron, que tuvieron un rebote social, que no fue un cine solamente de entretenimiento. Sí, nada de eso. Sí. Es de esas películas incómodas. Terminas de ver La Rosa Blanca por supuesto, y te quedas que te con un sabor cosas, tan amargo, sí, ¿no? Por supuesto. Y lo que es, qué bueno que se están retomando, que están pasando nuevamente en el 7. Sí, 17. Aquí, qué bueno que lo recordaste. Sí, porque a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Qué bueno que lo recordaste. Para los desvoladitos. Porque para los que tenemos insomnio son muy... Una colección bárbara. ¿Sí? Los ajustes que han hecho en la dirección del canal para tener películas, el otro día vi una de Billy Wilder, La doble indemnización con Edward G. Robinson. Cosas de Orson Welles. Han pasado muy buen cine. Sí, por supuesto. No se los pierdan después de este programa, segura, verán. Pasaron la trilogía de Fernando de Fuentes. Sí, claro. Unas espectaculares. Vámonos con Pancho Villa, el compadre Mendoza y el preso número 13. Sí, pensarías por cuál, el preso número 13, como que es como prerevolucionaria, ¿no? Sí. Tal vez la más épica pues sea, vámonos con Pancho Villa. Sí, con Antonio Fraustro. Sí. Con uno de los Soler, Domingo Soler, que hace el papel de Pancho Villa. Exacto. Es más, sale ahí en un papel hasta el propio autor de la historia, Rafael F. Muñoz. ¿Ah, sí? Sí. Es uno, porque son los famosos Leones de San Pablo, sí. los que se van a unir con Villa y que entonces un desencanto, sí. ¿eh? Que por cierto, en esa película sale Silvestre Revueltas tocando el piano, y entonces hay una balacera en la cantina y dice, por favor, no tirarle al pianista. Y entonces él voltea ahí, están tocando ahí la cucaracha. Qué peliculón. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos con el tema, como diría en las películas viejas, piocha de esta ocasión. Así lo dijo Fernando Mantequilla, está piocha. Ya regresamos a todos, tenemos una opinión y hoy sí vamos a abusar de nuestro
invitado de lujo, Gutiérrez Aceves Piña, curador de esta exposición, y también estuvo ahí participando sí, cómo no, encomiablemente Juan José. ¿De dónde nace esta historia de hacer una revisión iconográfica sobre Mar Chapálico y todo lo que representa, amén de que nosotros somos los primeros preocupados, o deberíamos ser los primeros preocupados de la vida? Y gracias, Gutiérrez. Bueno, la idea de la exposición realmente se consolida hasta hace pocos meses, pero venía yo revisando colecciones de postales. Habíamos hecho una revisión de la postal en Guadalajara, una exposición que se llamó La Guadalajara Viajera, y por supuesto ahí uno de los núcleos importantes era Chapala. Otra exposición fue la del fotógrafo José María Lupercio, de él. Entonces fueron varios momentos en que fui recabando, reconociendo esta venta de Chapala, y volvió a hacerse la propuesta con Doña, precisamente en una plática de café larga de planeación. Ya tenías un cuerpo yo tenía mira, ahí están las imágenes. Tenía claro qué postales había, más o menos, pero nunca me imaginé que al último momento, en una revisión sistemática, fuera a encontrar más de 700 postales solamente. ¿Y entonces acá cuántas muestras? Aquí, entre pinturas, libros, que esa parte surgió con Doña, precisamente, pinturas y fotografías. ¿De cuándo data la más vieja imagen fotográfica de Chapala? De finales del 19. ¿Y quién la tomó? Bueno, debe haber anteriores, pero yo no las en las colecciones no encontré. Lo más viejo fue 19. Sí, porque, y fue Carl Umholtz, llegó a Chapala porque él hizo la ruta como de las tribus y llegó hasta Nayarit y llegó con los coras y los huicholes. No sé si llegó yo no sé si pasó por Chapala. No, yo no encontré una referencia abierta de esto. No yo creo que las fotografías más antiguas deben ser algunas desconocidas. Exacto. Y desde luego, vamos a decir ya, profesionales de la fotografía como José María Lupercio, pues eso sí ya son hacia muy finales del siglo XIX o principios del siglo XX, donde diríamos cierta intelectualidad, tapatía, vamos a decir, reconoce, valora, los escritores y los poetas fantasean sobre el lago de Chapala. Sí. Hay ahí, por ejemplo, una fotografía que debe de ser de José María Lupercio, que Gutiérrez la publicó en un catálogo que hizo sobre Félix Bernardelli, un pintor y músico muy importante que nació en Río de Janeiro, de origen italiano, y que pues terminó afincándose aquí, teniendo una academia de pintura y al mismo tiempo formando parte de la vida musical y teniendo discípulos extraordinarios, entre otros Gerardo Murillo, antes de que se rebautizara como el Dr. Atl, Roberto Montenegro, Rafael Ponce de León, Jorge Enciso y José María Lupercio, Luis de la Torre, y entre otros. Y él es de esta idea, él venía de Europa, de que había que pintar fuera del estudio, que había que pintar al aire libre. Y hay una fotografía muy bonita que publicó en ese catálogo Gutiérrez, donde está José María Lupercio en Chapala. En Chapala. Digo, donde está, quiero decir, Félix Bernardelli, y esa foto probablemente sea de José María Lupercio, no sé, Gutiérrez. Debe ser de Lupercio, sí. por supuesto. Sí. Y en esta exposición ahora hay una, no es postal, es fotografía, hay dos en particular, en Ocotlán, y en una de ellas está sentado a la orilla del lago, está Isca Farías, está la hermana de Bernardelli, la esposa, el mismo Bernardelli, en esa imagen. O sea, era Consuno era un lugar al que acudían y efectivamente, lo que comenta Doñana es muy cierto. O sea, pintar al aire libre, salir del estudio
es yo creo que uno de los primeros grandes pasos hacia la pintura moderna. Que se da con Félix Bernardelli, precisamente. ¿Y cómo es que fuiste haciendo esta colección? ¿Cómo ya nos contaste la otra vez lo de la niña, lo de los muertos? No, esta colección pertenece a 16 coleccionistas de aquí. O sea, revisamos colecciones y de entre todas esas colecciones hicimos una selección muy decantada para mostrar la iconografía de Chapala más importante. Ha de ser bárbaro ese trabajo. Entonces, conseguimos pintura muy buena. Por ejemplo, la exposición se abre con un bodegón de Carlos Villaseñor Arriola, nuestro pintor académico romántico. Sí. Hace un gran bodegón con las 3 especies del agua de Chapala de peces. Está el bagre, está el pescado blanco y están los charales. O sea, 3 cuestiones que son muy importantes para la gastronomía jalisciense, pues, en ese sentido. ¿Y está fechado ese cuadro, Gutiérrez? Pero... Debe ser fines del XIX, ¿verdad? Es finales del XIX, primera década del XX. O muy principios del XX. Muy principios del XX, por otros cuadros similares. Y hay otra naturaleza muerta de especies un cuadro de cacería de naturaleza muerta. De aves. De aves. Oye, ¿no había un pintor abstracto, alguien que vivió ahí? Sí, Rausch, ahí tenemos un cuadro de él. Sí, ¿verdad? Una serigrafía. George Rausch. Que vivía en Jocotepec. Austriaco, ¿no? Sí, claro. Sí. Es que ahí ha habido, diríamos, lo que sucede es que Gutiérrez ha abierto o comenzado a abrir una vertiente muy poco conocida o conocida parcialmente de Chapala, sobre todo en el ámbito de las artes visuales y también incluso puede decir también de la literatura y de otras expresiones, de la cantidad de autores que a uno al principio dice, bueno, a ver, ¿por qué los pintores, los artistas tapatíos a lo largo de la historia, desde el siglo XIX hasta lo que va del XXI, se han ocupado tan poco de Chapala? ¿Y por qué han sido más bien un poco como extranjeros o personas que vienen de otros ámbitos? Luego ahora nos hemos enterado que hay incluso michoacanos, que está el caso de un alumno de José Vizcarra, que por cierto, de José Vizcarra, ¿cuántos cuadros hay, Gutiérrez, ahí? 3. 3, ¿verdad? 3. José Vizcarra tuvo, entre otros alumnos, a un pintor académico de Michoacán que se llama Luis Sagún. Y entonces resulta de que salieron 3 cuadros ahí que habría que buscarlos. Exacto. José Vizcarra fue maestro de Luis Sagún, un buen pintor académico. Y luego hay otro pintor moderno, formado en Guadalajara, que después dejó la pintura para dedicarse a trabajos más bien escultóricos y medio sonoros, que es Feliciano Béjar. Que por cierto estudió en Guadalajara y que tiene un cuadro que no lo hemos encontrado, no lo hemos localizado dónde puede estar, de una vista de la Ciénega de Chapala. De la Ciénega de Chapala, que es esta parte que en 1908 se disecó. Del lago, que es la parte más baja, le recomendaron a don Porfirio, que por cierto don Porfirio fue un usuario constante y con él vinieron muchísimas gentes de México a pasar Semana Santa en Chapala. Porque resulta de que su cuñado, Lorenzo Lisiaga, tenía el manglar, y entonces él venía, don Porfirio invitaba a su cuñado a que viniera a pasar con doña Carmelita, que por cierto allí hay una leyenda urbana, o bueno, en este caso lacustre o acuática, que el lirio lo habría traído doña Carmelita. Dicen, que doña Carmelita dijo, oye, está muy bonito, que ¿por qué no ponen ahí en el manglar? Y entonces resulta que lo que se terminó convirtiendo en una plaga, porque no es una planta local. No sí, o sea, no es endémica, sino que fue traída y que luego resulta de que ha prosperado
que mientras otras especies como el pescado blanco desapareció o el bagre se diezmó, en cambio con la contaminación al lirio le fue magníficamente, como suerte como de fertilizante. Y todavía no encuentran realmente un uso, ¿verdad? Porque creo que de alguna forma se puede extraer una fibra y eso, pero creo que no puede ser ni pienso porque capta creo que algunas sustancias, metales pesados que si se los dan luego a las vaquitas. Oye, la historia esa, no sé si sea cierta o no, de los manatíes en el lago de Chapala que lo hicieron chicharrón, esa es, cierta. Está documentado. Yo pensé que era otra de esas. No. Es que a alguien se le ocurrió eso para en los combatir años eso, 60, ¿no? El lirio. de que se comía, porque ya en los años 60 comenzaba a ser un problema. Y entonces que se la comieran. Y entonces resulta de que se asustaron los ribereños con las vacas del agua y las cazaron. Sí. Y entonces desaparecieron. Que también es esa corta cosa de experimentar y de meter especies que no son nativas, que no son endémicas. Sí. Por ejemplo, la tilapia. Sí, que se dice que la tilapia, entre otras cosas, a diferencia de Pátzcuaro, se alimentaba de la hueva del pescado blanco y de otras. Y que entonces fue una especie como de depredador y se acabaron con esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a decir, se trata de un universo que tiene un aspecto visual y que yo creo, ya nos lo dirá Gutiérrez, que esta exposición da una imagen de lo que ha sido a lo largo de la historia de Chapala, porque diríamos no solamente la iconografía, no solamente son fotografías y cuadros, sino también mapas. Algunos mapas, alguna cartografía de los siglos XVII, XVIII. ¿Dónde estaban estos? Y XIX. Bueno, los de 19 están aquí en colecciones de Guadalajara. Todo lo que se expone pero está aquí. En originales tenemos 3. Un extraordinario mapa del 18, un mapa de viaje del siglo XVIII y 2 del 19, que son sobre papel. Y el otro es óleo, sobre tela. ¿Y son colecciones particulares? Particulares. Qué bárbaro. Todo es particular. Sí. Pero los tienen en perfectas condiciones. Sí, está bastante bien, sí. ¿Cómo ¿Y no? qué tan complicado o dónde están, dónde se corre más riesgo para este tipo de cosas? ¿En las colecciones públicas o privadas? ¿Quién les dará mejor mantenimiento? Es una pregunta muy, muy vaga, ¿no? Es muy difícil porque no sabemos las condiciones a las que son una colección privada tampoco. Sí. Hay unos que se preocupan por la conservación, por estudiar su colección, y hay otras colecciones que acumulan simplemente. En las colecciones oficiales, pues nunca hay para restaurar. Siempre, son los problemas, pero ahí se van dando. Pero finalmente, si atendemos estas colecciones que conforman esta exposición, en general impecable. Todo está en muy buen estado. Y de hecho, yo creo que esta exposición, la suma de todas las imágenes, es un extraordinario testimonio de narrativas tanto personales como colectivas, ¿sí? Por ejemplo, esas cosas tan personales como que Chapala se convirtió en el lugar de recreo para los tapatíos pudientes, por ejemplo, eso hizo que dentro de ese bloque de gentes que iban a pasar su verano allá, encontramos, por ejemplo, un extraordinario fotógrafo, que no era un fotógrafo profesional, un fotógrafo aficionado, que su asiduidad con la que iba al lago, con la ciudad con la que iba al lago, fue fotografiando, y encontramos un material extraordinario. Bueno, ¿De quién, Gutiérrez? De Carlos Villaseñor Gutiérrez. ¿Descendiente del pintor? Hijo del pintor. Bueno, con esta idea hacemos esta última pausa antes para llegar a la recta final de nuestro programa. Ya regresamos a todos, tenemos una opinión, estamos hablando de esta cosa tan importante para nosotros con tantas ligas que es el lago de Chapala,
Y yo te preguntaría, Gutiérrez, bueno, la presencia de los norteamericanos, de la comunidad norteamericana, es, digamos, mucho más posterior. Este es como de posguerra, digamos, podría ser hace de 30, 40. ¿Cuándo se empiezan a sentar No, yo creo que desde... más hacia atrás? Antes sí, porque, por ejemplo, en la exposición puedes establecer muchas lecturas. Por ejemplo, podrías iniciar un recorrido de fotógrafos, los grandes fotógrafos como Breme, Hugo Breme, o Scott, o Lupercio, o Smart, grandes fotógrafos, puede hacer ese recorrido. Pero, por ejemplo, Scott, a la vez que era un gran fotógrafo y que trabajó en el tren, por eso hizo un registro de muchísimos lugares de tipos populares de México, él también era hotelero y funda un hotel en Ocotlán, que es el que da la pauta a que se convierta Chapala como un atractivo internacional. Y se llama Wilfred Scott. ¿Sí? Entonces, él se hace socio con otro americano y hacen el hotel. Y es un hotel de veras... ¿Existe? ¿Pervive? No, pero tenemos fotos estupendas. Digo, pues se puede ver. O sea, hay fotos hasta de los corredores con las vencedoras. Realmente hay muchas novedades. Están documentos sobre el ferrocarril, están las series, digo, una selección, no todas, obviamente, una selección de las series de las villas, de los hoteles, de los lugares públicos importantes como las diligencias y el ferrocarril. ¿Sí? Entonces, no, es de veras abrieron una puerta. Exactamente. La parte Cosmo, podríamos decir, de Chapala comienza con el Porfiriato. Exacto. En primer lugar, porque se crea la línea del ferrocarril en 1888. Siendo gobernador Ramón Corona, se inaugura el tren México-Guadalajara, Guadalajara-México, una de cuyas estaciones es Ocotlán. Y entonces queda muy cerca. O sea, queda, diríamos, ahí es el enclave al lago, no Chapala. Chapala es posterior. Es decir, entonces ahí llegan quienes, llegan viajeros, entre otros, un noruego llamado Christian Hetman, que va a hacer el club de yates en 1910, que finalmente se quemó, pero él empezó con el concepto. Y luego va a ir más lejos. Va a poner 2 vapores para transportar tanto mercancías a lo largo del lago, en escala ya no solamente de remo o de vela, sino que ya de un concepto moderno, que tiene uno de esos vapores se llamaba el Viking, él era noruego, y el otro se llamaba la Tapatía. Luego se hizo también otro vapor de paseo que zarpaba en Ocotlán, que se llamó Libertad. Un título muy porfiriano, progreso, libertad, etcétera, etcétera, que se hundió en el año de 1889, un Viernes Santo de 1889, y donde murieron ahogadas varias personas. En fin, luego, a partir de eso, hay un salto para el siglo XX ya que llegan, entre otros, pero ya existe, obviamente, el ferrocarril. El señor Shetman, en 1920, hace, a partir de Atequiza, un ramal del ferrocarril hacia Chapala, que no duró mucho tiempo, de 1920 a 1926. Y entonces le encargó, porque metió su lana, al ingeniero Guillermo de Alba que construyera la estación del ferrocarril. Ahí en Chapala. Y entonces era como el asunto completo. Quien iba a ir del otro lado, pues tomaba el vapor, pero de pronto quien solamente quería llegar a Chapala, pues ahí estaba, ya la estación, no Ocotlán, sino a Chapala, directamente a Chapala. Y entonces ahí llegaron muchísimas gentes, ¿no? Llegó un joven arquitecto llamado Luis Barragán, aparte del propio Guillermo de Alba, que vivió allá con su familia y demás. Hubo un desarrollo de hotelería, y luego después una de los grandes narradores del siglo XX, un tal D.H. Lawrence, llegó. En el año de 1923 se encantó del lugar, quiso incluso comprar un rancho, escribió ahí La serpiente emplumada,
Y luego escribió cartas muy entusiastas que cuando muere D.H. Lawrence, en 1932 las publica esas cartas, esa correspondencia, Aldous Huxley, el autor de Un Mundo Feliz. El mundo anglosajón lee eso, esas descripciones de alguien que es digno de crédito, que se llama D.H. Lawrence, confiable. y comienzan a venir. Y de esa, podemos decir que ahí está una de esas semillas del crecimiento, de la expansión de la sociedad norteamericana que vive desde entonces y se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. ¿Quiénes llegaron allí? Entre otros, Tennessee Williams, en 1945. Allí estuvo, venían a Guadalajara porque había un servicio de transportación y muchos de ellos, empezando por D.H. Lawrence, fantasearon con ese mundo. Hubo pintores, entre otros, pues estamos con Gutiérrez, un pintor sueco llamado Kei Koske, que no sabemos dónde está esa obra de este fulano, que vivió ahí, poetas, escritores, dibujantes, narradores, guionistas, dramaturgos, y desde luego gentes especialmente en el campo de las artes visuales. No muy llevada al cine la escenografía de Chapala, digo, no recuerdo mucho así. Yo creo, no ha sido encantadora para los yo creo que cineastas. sí, a bote pronto, pues sería Guadalajara en verano, donde hay un capítulo de esta película que, entre otras cosas, fue productor o coproductor Javier Torres Ladrón de Guevara. Sí, una película, por cierto, de Bracho. Exacto. Del padre de Diana. Sí. Pero fíjate que ahora que los estuve escuchando, vi que una buena parte de eso, para bien o para mal, como se pueda ver ahora que en este mundo, del impulso, del descubrimiento, es de extranjeros, ¿no? Como el hotel, como ese que financió la línea ferroviaria, como el que puso. Y los tapatíos que hicieron sus villas y su lugar de recreo Chapala. El Hotel Nido. Ese era donde llegaba Porfirio. Zapalo, Nido. No, él llegaba al Manglar. Él llegaba al Manglar con su cuñado, Elisiaga. Oye, ahí tenía una casa don Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Sí, allá por el lado de Axijic, del Alchante, ¿no? Era muy grande, porque ahí donde está el Manglar era como una bahía, y entonces, diríamos, se han ido vendiendo los descendientes, esas partes. ¿Quién estaba ahí también? Que consiguió, con la presencia de Porfirio Díaz, que se hiciera la ciénega de Chapala, que se hiciera el bordo Cuesta Gallardo. Precisamente Manuel Cuesta Gallardo. Consiguió la autorización federal y entonces se hizo ese bordo que, entre otras cosas, trajo 50,000 hectáreas para el cultivo, para campos de cultivo. Y desde luego pues viene la revolución, se va don Porfirio, pero eso queda, es decir, el lago debió haber perdido como el 18% de la parte más baja, por supuesto, que decían que no valía tanto la pena, que no se podía pescar, no sé qué, pero luego no se valoraba algo que ahora se aprecia mucho, que son los humedales. Exacto. Sí, no, pues es una visión. Y que era un lugar para donde llegaban los patos, donde llegaban aves, donde había ciertas especies también acuáticas, que era como su hábitat natural y no el lago profundo. Y bueno, desde luego también otra vertiente que tiene ahí Gutiérrez y que pues será para que en alguna otra ocasión que venga antes de que se clausure la exposición, que es el caso de la isla de Mezcala, que tiene un historial, es un capítulo muy importante en la historia de México. Yo quisiera invitar a Gutiérrez que nos diga qué días, cuándo se puede visitar esta, porque está cargada de interrogantes y de necesidad de ir a verla. La exposición está abierta de lunes a sábado, de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, horario corrido, y el sábado hasta las 2 de la tarde. No, pero además tiene ese doble encanto. ¿Y cuál es el domicilio, Gutiérrez? Es Guadalupe 1, 2083. Entre Chapultepec y Marsella. En la colonia americana, ¿Y va a estar hasta cuándo esa exposición? Hasta julio. O sea, el doble encanto de que vas a ver esta magnífica exposición. Claro, y la casa de Luis Barragán, que es una joya, que es una obra maestra temprana del jovencísimo Barragán, que trabajó en Chapala también. Oye, pues quedaron cosas pendientes de eso. Muchas.
de tu investigación posterior, de lo que abriste de ese baúl. No, queda muchísimo. O sea, como menciona Juan José, abrimos apenas la puerta, pero sí siento, por ejemplo, en la cuestión de las postales, sí dimos una buena entrada. Sí. En la cuestión de pintura que falta rastrear, en muchos otros puntos, porque la exposición, además de la iconografía, sembramos 5 cédulas de Doñán que ayudan a la contextualización de grupos de imágenes o de pinturas. Por ejemplo, esto que estaba hablando del porfiriato y toda esta parte de la vida en Chapala, de esto hizo una estupenda cédula de la Chapala Chic. O tiene la parte de la liga esta con la historia, con la liga de la isla de Mezcala. Otra, esta cuestión de la Chapala fotogénica. O sea, hay más fotógrafos. Yo creo que Chapala ha sido muy fotografía. más aprovechada por fotógrafos que por pintores locales. Bueno, yo creo que nos da pie que lo volvamos a invitar, porque esto está... Antes de que se clausure la exposición. Un filón. Sí, Te vamos sí. a volver a convocar Por porque supuesto. quedaron interrogantes tremendas. Muchísimas gracias. La invitación para que vayan a la Casa Iteso Clavijero, lean también la obra de José Revueltas, busquen su cine. Gracias, Gutiérrez. Gracias, Juan José. Gracias. Fue una hora que se gusto. pasó volando. Sí. Vámonos, se gastó. Se gastó. Como los patos.